al conversatorio Me llamo cuerpo que no está. Contamos con la presencia de Andrea Rivas, Alejandro Palma Castro y la escritora Cristina Rivera Garza. A continuación, procederé a leer las semblanzas. Andrea Rivas es poeta, docente de literatura y traductora, maestra en literatura hispanoamericana y actual doctorante en literatura hispanoamericana. Es autora del libro Pertenecerme entera 2020, ganadora del primer lugar en el premio Punto de Partida de la UNAM. Fue nombrada Silver Poet por la Asociación de Escritores de Beijing y recibió el premio Boao International Poetry Award de micropoesía. Fue distinguida con el premio Herminda Franco Espinosa para la mejor tesis con perspectiva de género. Ha sido becaria de programas para la creación artística. Sus traducciones de poesía y novela han sido publicadas para casas editoriales como Planeta y Círculo de Poesía. Alejandro Palma Castro. Estudió la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánicas en la UNAM. Posteriormente, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Kentucky, Estados Unidos. Se dedica a la docencia e investigación de los estudios literarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en los programas de licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica y en el posgrado en Literatura Hispanoamericana. Su área de investigación es el estudio de poesía hispanoamericana en su faceta de vanguardia y experimentación, y el estudio de la literatura producida en Puebla desde la colonia hasta la actualidad. Ha publicado libros colectivos sobre literatura contemporánea mexicana, entre los cuales destaca Cristina Rivera Garza, una escritora impropia, un estudio sobre su obra literaria 1991-2014. Es líder del proyecto de Ciencia y Frontera de CONACYT 2019. La crítica literaria transcultural como formación de ciudadanía, ideas, teorías y prácticas culturales. Actualmente dirige Amoscali, revista de teoría y crítica literaria de la literatura hispanoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Cristina Rivera Garza, escritora, historiadora y crítica. La originalidad de su voz, el aliento poético de su escritura y la mezcla de lo literario con las ciencias sociales la han convertido en exponente única de las letras mexicanas. Ha impartido cátedra en la UNAM, la Universidad de California en Santa Bárbara, la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de Stanford. Es profesora distinguida del Departamento de Estudios Hispánicos y directora del programa de doctorado de Escritura Creativa en Español en la Universidad de Houston. Autora de Nadie me verá llorar, 1999, La fractura exacta, poesía completa, 2020 y El invencible verano de Liliana, 2021. Recibió el premio Anna Sayers, 2005 y el premio Javier Villaurrutia, 2021. Miembro del SNCA 2010-2013 y doctora honoris causa por la Universidad de Houston 2012. Ha sido miembro del Instituto Nacional de Creadores de Arte 2010-2013 y es doctora honoris causa de la Universidad de Houston 2012. Cristina Rivera Garza ingresó a el Colegio Nacional el 21 de julio del 2023. Su discurso, Escribir con el presente, archivos, fronteras y cuerpos, fue contestado por Juan Villoro. Un aplauso, por favor.
Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida Cristina, es un honor compartir mesa contigo. Justo ahora me preguntaban, ¿estás nerviosa? Y yo estoy junto a la escritora más importante de México, por supuesto que estoy nerviosa y yo creo que muchos de los que están viéndote también. Entonces, bueno, es maravilloso tenerte aquí. Y bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a platicar de este libro de Cristina Rivera Garza que se llama Me llamo cuerpo que no está. Antes de iniciar, bueno, vamos a hacerle algunas preguntas, vamos a intentar que esto sea un conversatorio, algo entretenido y más ligero, pues les quiero compartir a ustedes de qué va este libro, ¿no? Y este libro, pues, comprende toda la poesía que ha escrito Cristina Rivera Garza, ¿no? Son 10 años de poesía y, bueno, aquí podemos encontrar el libro Los textos del yo, del año 2005, que es un libro bien largo, ¿no? Uno no está acostumbrado a tener libros de poesía de esa extensión y después me gustaría que nos platiques un poquito de cómo fue el hacer este libro. Es un libro con un corte autobiográfico, bueno, Sara Uribe en el prólogo, que por cierto cuando compren el libro se los recomiendo mucho, es un gran prólogo, pues habla del proceso autoficcional, ¿no? Entonces, un libro muy interesante. Después está La muerte me da por Anne-Marie Bianco, que es súper interesante. Si han leído la narrativa de Cristina Rivera Garza, seguramente han leído este libro fabuloso, fue con el que yo te conocí, con La muerte me da, y me encantó. Soy súper fan de Alejandra Pizarnik, entonces desde que la vi yo, por supuesto que sí, pero después fui fan tuya, ¿no? Leyéndolo, entonces es maravillosa esta conexión. Es un libro de narrativa, si les gusta, bueno, las cuestiones, si no la han leído, por supuesto, porque seguramente muchísimas aquí ya la leyeron. Es un libro donde hay una combinación de textos, ¿no? Tenemos el género narrativo, está la cuestión periodística y hay poesía. Justamente hacia el final del libro encontramos este poemario, ¿no? Que también se llama La muerte me da, y entonces, bueno, este ejercicio metaficcional y bueno, aquí aparece el poemario y me pareció muy, muy interesante cómo puede funcionar también como un libro autónomo. No necesitas la otra parte y entonces me parece una cosa genial que yo no necesite el texto base para entenderlo. Creo que es muy difícil hacer eso. Bueno, ¿no? O sea, como pueden ver hay muchos tonos aquí. Después está el disco de Newton, 10 ensayos sobre el color del año 2011, igual un texto que para mí tiene cada vez más, se va viendo la cuestión experimental en la escritura, textos en prosa. En fin, después está Viriditas del 2011, que no quiero hablar de todos porque sé que el doctor Palma también quiere hablarles de algunos, y La imaginación pública del año 2015, ¿no? Tenemos 10 años de poesía en este libro, entonces de este libro es del que vamos a hablar, y bueno, quiero cederle el micrófono al doctor para que vayamos un poco dialogando respecto a este contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Andrea. Primero, pues quiero decir que me siento muy honrado, me da mucho gusto que haya vuelto Cristina Rivera Garza a visitarnos en la UAP. Ella estuvo con nosotros en el año 2013 en un coloquio de narrativa que organizábamos, de narrativa hispanoamericana, y ese coloquio se lo dedicamos precisamente a la obra de Cristina Rivera Garza en 2013. Posteriormente se publicó un libro en que, bueno, los libros siempre tardan entre que uno acaba las versiones, entre que la editorial termina de hacer las formaciones. Hasta 2015 se publicó un libro que precisamente se llama Cristina Rivera Garza, una escritura impropia, que es un libro colectivo trabajado entre profesoras de la Universidad de Poitiers en Francia, de la Universidad de Burdeos, de aquí mismo, de la Universidad de Querétaro, de la Universidad de Chiapas, donde se trataba de hacer como reunir lo que hasta ahora había publicado Cristina y plantear una serie de líneas de lectura críticas a manera de difusión y de entablar una discusión, un diálogo sobre lo que nosotros en ese momento creíamos, y en mi caso yo sigo creyendo firmemente, es una de las mejores escritoras y escrituras de México contemporáneo. Y bueno, pues entonces
me da mucho gusto que nos acompañes de nuevo y sobre todo también me da mucho gusto que sea presentando la poesía completa o lo que hasta ahora es la poesía completa, ¿no? Exacto. Que es también algo importante porque quiero también referir a alguna anécdota personal. Yo tuve la fortuna de conocerla alrededor de 1995 quizás, cuando era se le conocía por haber sido la ganadora del Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí. Y después vendría todo lo demás, ¿no? O sea, todavía no era la escritora de Nadie me verá llorar, porque siempre después fue como, es la escritora de Nadie me verá llorar. Pero en ese entonces la conocí, y claro que cuando En Tierra Adentro sale publicado La Más Mía, pues yo lo empecé a consultar, y sí me pareció una poesía que en ese entonces salía de lo que era lo más común en la poesía mexicana. Es cierto que siempre ha habido muchas líneas de lectura, pero que circulaban poco, que se leían poco, y gracias a que Fondo Editorial se distribuye, digamos, un poco más en el país, pude tener acceso, y desde entonces yo la seguí como poeta, más que como narradora, como poeta. Entonces, alguien que se ha puesto a seguir su trayectoria como poeta, pues hay libros, por ejemplo, los de Editorial Bonobos, que son inconseguibles ahora. Entonces, el hecho de que sea incluso una editorial de gran circulación como es Lumen, abre a conocer esta otra faceta, porque pues yo creo que en el caso de la obra de Cristina no está peleada la narrativa con el ensayo, ni con la poesía, ni con todos los otros géneros que de pronto decimos, es que a lo mejor eso no es literatura, ella fue una gran impulsora del blog, ¿no? Después del Twitter, o sea, todo ese tipo de discursos que van formando una gran obra. Entonces, precisamente eso yo creo que es la virtud de que tengamos esta poesía completa, para que nuevas generaciones se acerquen y vean este camino que se va trazando, y que bueno, que comenzaremos un poco a hablar, que ella nos cuente un poco sobre esta iniciativa de cómo fue que comenzó a imaginar la idea de hacer un alto y decir, aquí tiene que estar ya la poesía completa, tengo que reunir los libros y esto, porque por ejemplo, sí, Los Textos del Yo salió en una editorial, bueno, en el Fondo de Cultura, reúne La Más Mía, que es del 98, más otros 2 libros, y aparece, es interesante porque algo que ocurre, quienes tengan experiencia leyendo a Rivera Garza, verán que es una recurrencia tomar los mismos textos pero descontextualizarlos. No es lo mismo leerlos en una editorial, en una presentación específica, y después volverlos a leer con ciertas variaciones, ciertas variantes textuales, otra editorial, otro formato, o después ver que un cuento se transforma en una novela, o después ver que hay una relación entre poesía y novela, como lo que dijo la maestra Andrea. En fin, entonces, precisamente eso será interesante conocer, que Cristina nos pueda también platicar un poco sobre cómo fue esta idea de ir construyendo esta poesía completa. Gracias. Bueno, antes que nada, quiero decirles que estoy muy, muy contenta de estar en este espacio. Yo he venido varias veces a Puebla, como ya lo decía Alejandro, pero es la primera vez que estoy aquí. Y acabo de ver el Salón Barroco y acaban de llevarme a los patios, y ojalá tuviera varios días y más tiempo para poder ir disfrutando, deleitándome con esta arquitectura y con este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y por recibirme aquí, por recibir a este libro. Gracias por las introducciones, por la conversación, Andrea y Alejandro, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes. Yo sé que la 1 de la tarde no es como lo más común para una presentación de libros, es medio mortal de repente, pero qué bueno que estén aquí. Me dicen que acaban de empezar las clases, ¿no? El lunes, entonces todavía todos estamos optimistas
todavía estamos llenos de energía, todavía el sol nos sonríe. Qué bueno poder hacer la presentación del libro ahora y no cuando ya tengan los exámenes encima. Entonces los agradezco muchísimo toda su presencia, la invitación, la conversación, etcétera. Y qué bueno que vamos a tener una conversación, eso me encanta también. Miren, el libro salió apenas recientemente y tiene una genealogía larga y delicada. Yo he estado escribiendo, como lo decían, yo he estado escribiendo poesía y publicando poesía de una manera discreta. De alguna manera he sido una poeta de closet durante todo el tiempo en que he estado publicando novelas y cuentos o ensayos. Estos fueron libros que decidí publicar siempre con editoriales independientes, pequeñas, como le corresponde, creo yo, a la poesía. Y yo estuve muy feliz con ese acuerdo. Es decir, quien los encontrara por ahí y se topara con ellos y pudiera conocerlos, establecíamos otro tipo de conversación. Había una complicidad, digamos, un poquito más grande, más profunda, pero yo estuve mucho tiempo a gusto con este acuerdo. Entonces, quien los quisiera conocer esos libros estaban por ahí, quien no tuviera tiempo o interés, pues igual no se perdían de mucho, según yo. Y después, lo que ocurrió, bueno, primero hubo una iniciativa de una poeta de Chile, Gladys González, a quien yo admiro mucho, por cierto, que un buen día me contactó y me dijo: quiero publicar toda tu poesía, no un libro en Chile, sino toda tu poesía. Y a mí me pareció una propuesta escandalosa. Le dije: ¿cómo? Para empezar, tú estás en Chile, ¿cómo has leído todos esos libros que nadie consigue en México? Y dice: pues lo hice y quiero publicarlo, y salió adelante. Publicó lo que leíste, La fractura exacta, le pusimos a esa colección, y ella de hecho estuvo tecleando, ¿no? Como transcribiendo cosas. O sea, fue un trabajo de amor inmenso que le agradezco muchísimo. Pasó en Chile y se publicó. Y yo estaba en el proceso durante la pandemia de escribir un libro muy doloroso y muy personal, que es El invencible verano de Liliana. Es un libro donde, como algunos de ustedes sabrán, exploro el feminicidio del que fue víctima mi hermana menor, Liliana Rivera Garza, en 1990, en la Ciudad de México, cuando ella tenía 20 años y estudiaba arquitectura en la UAM Azcapotzalco. Es un libro que me ha dado muchas sorpresas, que me ha puesto en contacto con un montón de lectores y lectoras, sobre todo jóvenes, y que me ha hecho conocer una forma distinta del duelo. Por muchos años, por la naturaleza del crimen, nuestro duelo familiar había sido algo muy acallado, callado a la fuerza, ¿no? Como son estas cosas, y no fue sino hasta que el libro empezó a circular que conocimos, mi familia y yo, otra forma del duelo, que es esta forma colectiva del abrazo también. Era bien difícil pensar en qué libro podía seguirle al libro del invencible verano de Liliana. Y yo recuerdo que tuve conversaciones con mi editor en Random House, con Andrés Ramírez, con quien me llevo muy bien, y estuvimos dándole vueltas a las cosas. Y hasta el día de hoy yo todavía no sé si fue su idea o fue mi idea, o de los dos mientras estábamos platicando. Pero yo le comenté de la iniciativa de Gladys González en Chile y le dije: a lo mejor esto podría ser una buena idea, por lo siguiente. Cuando se publicó el libro El invencible verano de Liliana, una de las primeras respuestas, uno de los primeros tweets que salieron fue de un lector que de hecho hizo su tesis sobre, y ahorita por desgracia no me acuerdo de su nombre, pero brillantísimo, maravilloso, en la Universidad de Yucatán hizo la tesis, y lo que él inmediatamente empezó a hacer fue a tomarle fotografías a todas las dedicatorias de mis libros. Y todas las dedicatorias dicen LRG. A lo largo de los años, algunas personas me habían preguntado qué era ese LRG, pero realmente casi nadie hizo la pregunta. Entonces, cuando salió el libro del invencible verano de Liliana, pues salió también, emergió esta historia subterránea. O sea, ya sabemos quién es LRG. Y después
los lectores de poesía dijeron, ya sabemos entonces que esta hermana a la que se refiere ahí no es una figura poética, no es un personaje, no es una voz, de hecho es una experiencia. Y empezaron a sucederse una serie de conversaciones y un poco la sorpresa era no solo, también escribes esto, sino has estado escribiendo de esto, de muchas formas, unas muy codificadas, muy personales, pero están desde el inicio, desde el primer libro que yo publiqué en el 98, La más mía precisamente, hasta el más reciente, hasta El invencible verano en cuanto tal. Entonces, con estas conversaciones yo dije, bueno, entonces, si ya salió el libro, entonces si esto está emergiendo, pues en lugar de que me lo enseñen a mí, yo se los muestro. Ahí está. Aquí está estos textos que ahora me parecen una especie de radiografía de la narrativa y de los ensayos. Yo he dicho en entrevistas sobre este libro de Liliana que este es el libro que yo había querido escribir desde que empecé a escribir y que no había podido hacerlo. Pero como pueden ver en muchos de estos textos, lo intenté de múltiples formas. O sea, por intentar no paró, ¿no? De formas en las que el lenguaje en el que lo estaba produciendo lo permitían, de formas en el que el duelo propio también me lo permitía, de formas en las que la experiencia del dolor también me lo permitían, eran formas muy veladas, muy indirectas, pero muy presentes ahora que ya sabemos la historia contada, digamos, narrativamente de otra manera. Entonces me pareció que ese juego era importante, pero para mí ha sido muy importante porque yo también estoy descubriendo cosas que no sabía que estaba haciendo y ha sido un proceso de relectura, de entendimiento. También es siempre leer lo que uno escribió a los 18, 20 años, 21, no sé, es una lección de humildad tremenda, y hay que aguantarse las ganas de querer cambiar cosas y este verso no termina aquí tendría que haber otro espacio, esta coma está malísimamente puesta y aguantarse las ganas de que mi yo profesorial de ahora estuviera tallereándome, fue una de las lecciones importantes de todo el proceso. Pero realmente esta es la conversación y el contexto en el que me pareció pertinente y hasta necesario el compartir con los lectores también estas otras corrientes subterráneas, estos otros textos, estas otras formas de intentar llegar a una historia que finalmente ya conocen de una manera como más explícita, más clara en todo caso, no explícita, ¿no? Lo interesante para mí es que este recorrido tuvo como consecuencia una serie de enfrentamientos teóricos, ¿no? Estéticos y políticos con el lenguaje, porque el tratar de contar una historia en el lenguaje que te está impidiendo contar la historia, ¿no? Implica una serie de retuércanos y de subversiones y de ejercicios distintos, una manera muy distinta de aproximarse al lenguaje en cuanto tal y a la escritura también en particular. Yo creo que gran parte de esto que he denominado por falta de otro concepto, escritura experimental o escritura arriesgada o todos esos ejercicios con la forma, de muchas maneras están también ligadas a esta contradicción básica, experiencial y política, esta que les decía hace rato, cómo cuento una historia con el lenguaje que me impide contar esta historia y cómo la cuento de una manera que no venga del poder, ¿no? Que es el que me está acallando, cómo contarlo de una manera que sea precisa, pero que también sea compasiva, cómo me alejo de la crueldad también en la manera de ir conectando las palabras.
Y yo creo que todas estas reflexiones eventualmente me llevaron pues a los ensayos y a los cuentos y a tratar de dirimir mi relación con el lenguaje de una manera que nunca fue directa, que nunca fue fácil, que nunca fue explícita, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco la razón por la cual decidimos publicar este libro este año. Y me ha dado muchas sorpresas porque las conversaciones han sido precisamente como de formar un lugar en común en el que nos encontramos, no solo a nivel de mi anécdota personal, sino también como participantes de una comunidad en la que hemos pasado por un sufrimiento enorme, ¿no? Donde las cifras de feminicidio han seguido aumentando, donde vemos una indiferencia, indolencia por este tipo de sufrimiento. Y esto no solo lo digo de parte del Estado, que ahí está la impunidad para hablar por sí mismo, sino también por parte de la sociedad civil, por parte de la comunidad, en donde todavía muchas de estas narrativas patriarcales, autoritarias, verticales sobre el sufrimiento, especialmente de las mujeres, aunque en general, ¿no?, las heridas de género yo creo que han formado parte de una experiencia fundamental de la sociedad mexicana y mundial, si a eso nos vamos, en lo que llevamos del siglo XXI. Entonces, poder construir esta zona en común, ¿no?, este lenguaje en común, podernos decir ahí, yo creo que ha sido una de las experiencias más importantes para mí, personalmente, pero también como escritora. ¿A quién se lo paso? A ti, Andrea. Me gusta mucho saber esta idea que tienes, pues, de tratar un tema específico desde el inicio de tu escritura, de muchas maneras además, y tiene mucha lógica, ¿no? Ahora lo decías, y es de esas cosas que no sé si les pasa, pero que cuando te lo dicen dices, ay, pues claro, ¿no? O sea, uno que conoce tu escritura es como, pero no es tan evidente tampoco, ¿no? Me gusta mucho esa sutileza que tienes con el lenguaje. Me gustaría un poco saber sobre tu proceso creativo, un poco con lo que ya había dicho al inicio, ¿cómo surge el proyecto de cada libro? Pienso que, por ejemplo, para los concursos te piden libros con una idea unitaria, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de la idea unitaria? Me parece que eso constriñe muchísimo las posibilidades y hay gente que puede aparentemente escribir así, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cómo decides reunir, por ejemplo, los textos del yo, ¿no? Dices, ya se terminó este momento estético, ya se terminó este tema, que por supuesto no se termina, porque la escritura del yo te va a acompañar hasta el último de tus días y más allá se va a quedar aquí, ¿no? Pero bueno, me llama mucho la atención saber en textos que pueden ser tan personales, que además sí hay un cambio, ¿no? En cada uno de tus textos poéticos hay un cambio estilístico, totalmente, pero ¿cómo sabes cuándo termina? ¿Cómo decides reunir los textos? Les decía hace rato que una de las lecciones de reunir textos que uno ha ido escribiendo a lo largo de los años, pues es esta cuestión de, híjole, ¿no?, esto no debería de estar aquí, esto hay que cambiarlo y demás, esto que denominé como lección de humildad. Pero algo bueno ha sido el ver las muchas escritoras que he sido a lo largo de los años también, ¿no? Qué aburridísimo sería plantarme hoy aquí en Puebla y decir, bueno, vengo escribiendo lo mismo de la misma forma, sabiéndolo, ¿no?, de principio a fin, todo lo que estaba haciendo y en total control de mis materiales, ¿no? Sería papelazo enorme. Y no, evidentemente no es así. Ahora yo digo que he estado escribiendo sobre ese tema, ahora viéndolo en retrospectiva, digo, ahora entiendo qué es lo que pasaba, pero cuando lo estaba escribiendo no sabía que era un tema, no sabía que esto se iba a ligar lógicamente a otros más, etcétera. Creo que es algo que uno puede decir ya después, ¿no? Ya viene en el después. Uno voltea y dice, ya lo entendí, que es gran parte de lo que hacen los libros, en mi opinión, personalmente, pero también socialmente, ¿no? Y para mí siempre ha sido muy difícil enterarme cuando realmente estoy en un proyecto, cuando digo estoy escribiendo un libro, porque como siempre estoy escribiendo,
y siempre estoy escribiendo varias cosas a la vez. Es difícil saber cuáles de todos los proyectos en los que me estoy metiendo va a sobrevivir como proyecto, cuáles se van a quedar en el camino, como se llama en México llamaradas de petate, ¿no? Cosas que a lo mejor fue interesante pensar por un mes o un par de días y que después no resistieron el interés, ¿no? Mi propio interés sobre el tema. Y entonces no es hasta ya bien entrado el proceso que digo, ok, esto tiene posibilidad de ser un libro. Tiene que ver, claro, con el número de páginas, pero no tanto, no es definitivo el número de páginas. Yo creo que tiene que ver con la resistencia que ofrecen los materiales. Entre menos posibilidad tenga yo de normalizar algo, es decir, de entender algo, más voy a estar tratando de acosar ese material o ese tema con tantas estrategias o herramientas como tenga a mi alcance. Entonces, entre más se resista, más voy a estar ahí. Dirían que es una relación muy tóxica, ¿no?, con la escritura. Eso no sé, chicas y chicos, eso no lo hagan en la vida personal, pero a mí me ha funcionado para los libros. Es decir, si no lo puedo normalizar, si no puedo explicar qué estoy haciendo, quiere decir que esto tiene posibilidad de sobrevivencia. Y el final es un poco también eso, ¿no? Yo siempre he sostenido que un libro se acaba siempre en el penúltimo capítulo, o en el penúltimo fragmento, o en el penúltimo verso, porque ahí es donde uno entiende de qué se trataba, para qué vine a hacer todos estos años o días. Y ya una vez que uno entiende eso, ya después nada más pones el fin, y ya el fin es más tranquilo. Y ya el fin depende de muchas cosas. Te lo están pidiendo, se te acabó la beca, te cambiaste de lugar, en fin, son muchas cosas muy distintas. Pero ese penúltimo momento en el que dices, ok, ya, aquí estuvo, ya entendí algo de lo que estaba pasando, es decir, hay un recorrido que se ha cumplido y eso es importante. Yo creo que eso me pasó con el primer libro que está incluido aquí, que es el de La Más Mía. Es un libro muy temprano que escribí publiqué en 1998 y sigue muy de cerca el padecimiento materno, ¿no? Está ahí ya muy presente cosas que después dirían son mi temática, el cuerpo, su vulnerabilidad, las instituciones públicas, ¿no?, la relación del Estado y el cuerpo. Puedo seguir con esto. Pero había una relación, me parece también más cercana entre el yo, ¿no?, como pronombre y como experiencia, y la escritura. Los dos libros que añadí después a los textos del yo, son también muy personales, pero se llaman textos del yo porque ya hay una relación, digamos, de distancia crítica, de suspicacia, ante esta relación directa entre el yo y la experiencia y la escritura. Entonces dije, ya si sigo escribiendo, bueno, yo creo que la escritura siempre es profundamente personal, sino para qué uno va a hacer estas cosas, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté fincada en el yo, ¿no?, como si fuera una relación directa. Entonces el segundo libro, que se llama Yo ya no vivo aquí, igual tenía una relación con una experiencia personal, es mi experiencia de migración, es cuando dejé México y me fui a Estados Unidos, por ejemplo. Pero ahí la relación con el yo está muy mediado por muchas otras estrategias. Y ya en el tercer libro que incluí ahí, que es mi libro de Tijuana, de mi corazón, el de ¿había estado usted alguna vez en el Mar del Norte? Hay una explosión y un cuestionamiento muy directo sobre qué hace el yo en la escritura, sobre el efecto de intimidad que produce, que es un efecto y por lo tanto una artificialidad, ¿no?, por la máscara que implica y por toda la serie de mediaciones que pueden provocar precisamente el que pensemos que alguien nos está contando una historia íntima, cuando en realidad estamos acosando materiales de los que sabemos pocos, al menos en mi caso, y sobre los que tenemos poco control, ¿no?
Entonces, por eso se llaman los textos del yo y por eso tiene un epígrafe de Deleuze y tiene toda esta cosa de sí es cierto, sí estoy aquí, pero no estoy, y creo que también se relaciona con lo que les decía antes, quiero contar algo que no puedo contar, que socialmente, que no tengo ni el lenguaje y no tengo ni la audiencia, pero tengo la necesidad de ponerlo por escrito, ¿no? Entonces, ese fue un caso muy, digamos, muy específico, son los primeros libros y creo que ahí está mi batalla personal con el yo. Y ya después ya me deschongué, ya son otras cosas y ya el yo quedó atrás o queda ahí todavía, pero de otras formas, ¿no? A mí me gusta mucho la historia, qué bueno que la recordaste, de Anne-Marie Bianco, porque el libro se llama como la novela, La muerte me da, pero el título del libro también es La muerte me da por Anne-Marie Bianco. Entonces es una travesura, un juego, una metanarrativa, una puesta en abismo, si lo quieres ver también así, a la que se prestó con mucha generosidad la editorial Bonobos en Toluca, y lo publicamos. Este libro tenía yo que publicarlo, el de poesía, antes de que saliera la novela para que la novela lo pudiera citar. O sea, en la novela se dice que existe este libro, cosa que han hecho muchas novelas en el mundo, ¿no? Decir que existe un libro y de producirlo, pero yo decía, no, yo lo que quiero es que el libro sí exista, que cuando alguien, si tenemos algún lector muy, muy obsesivo, como un estudiante de literatura, por ejemplo, que cuando diga, sí existe el libro y que vaya a una librería vieja y diga, sí existe, ¿no? ¿Qué onda con esto? Entonces, yo quería producir ese tipo de conexión. Y se lo plantea a Bonobos, a la editorial. En esa época yo vivía en Toluca y nos visitábamos seguido con Guillermo Fernández, un poeta ya mayor en su época, aunque le decíamos que era 4 jóvenes de 20 años por su energía, y él nos platicó que él había formado parte de un grupo de poetas que juntos crearon a un poeta, una voz poética, escribieron por él y le habían puesto Bruno Bianco. Y entonces yo dije, entonces la autora de este libro tiene que ser hija de ese poeta que fue creado por poetas, y ahora vamos a hacer que ese poeta Bruno Bianco no solo exista, sino hasta que tenga una hija que también es poeta y que está escribiendo este libro. Entonces todos esos niveles, ¿no? Capas, para mí eran muy importantes en el libro, porque aparte es un libro en el que está muy, muy cerca el lenguaje de la nota roja y de la violencia, ¿no? Contra cuerpos concretos ahí enfrente de ti. Y me parecía importante que la autora fuera hija de este constructo, de esta voz producida tiempo antes por este grupo de poetas, ¿no? Pero yo creo que yo ya estoy hablando sola, no sé, a ver, puedo seguir con cada uno de los libros, pero creo que mejor, a ver, platicamos, ¿no? Platicamos, a ver si sale. No, es que es un deleite escucharte siempre, porque muchas de estas claves que nos das de lectura nos ayuda a interpretar. Ahora, porque también entendemos, muchos libros son de época, ¿no? Son como tienen su momento, tienen sus circunstancias, pero aún así creo que algo que ha caracterizado tu escritura es que si bien son libros que surgen en un momento determinado, y a esto me refiero, por ejemplo, cuando hablo de La más mía, ¿cómo fue que irrumpió? Que bueno, la palabra irrumpir en el ámbito de la poesía mexicana, ¿no? Una poeta joven en ese entonces, es a veces exagerado, ¿no? Porque, no, o sea, realmente, y en fondo de editorial, donde de Tierra Adentro, que se publican muchos, pero yo sí pienso que irrumpió porque vino a condensar una serie de ideas sobre la poesía que se venían haciendo durante todo el siglo XX, pero que había una especie de canon o un privilegio de lectura que había nada más hecho visibles ciertas líneas poéticas, por no decir lo que pues siempre se ha dicho, ¿no? Que mucho convergía en la figura de Octavio Paz, ¿no?
a veces fuera de instancias de él, ¿no? O sea, no es que él fuera señalando y diciendo esto sí se publica, esto no, esto está bien, pero mucha gente, pues claro, emulaba a la máxima figura poética, ¿no? Y dejando de lado otras poéticas. Precisamente, entonces, surge porque creo que deja la más mía mucho de lo retórico que había, que ya era cansado, ¿no? Y era algo como un ingenio, porque ustedes imagínense en la más mía encontrar un diagnóstico, tal, o sea, literal, un diagnóstico de aneurisma. Entonces uno dice, bueno, en medio de un libro de poesía, ¿qué hace un diagnóstico? ¿No? O sea, eso es poesía, ¿no? Y entonces, claro, me lleva a la idea de esta construcción que nos estás diciendo de tus textos, va muy aparejada en ese proceso, creo, creativo, tú nos lo dirás, ¿no? Mejor, hacia ciertas tendencias que no eran tan nacionales, incluso no tan de la literatura hispanoamericana, pero has sido una lectora de poesía sajona, ¿no? Has sido una atenta lectora de filosofía también. Creo que hay mucha, o sea, por ejemplo, es una fórmula, ustedes quieren como que hacer que cuadre, siempre hacen trampa, ¿no? Bueno, hacemos trampa en la academia a veces para que encaje, ¿no? El molde de un texto literario con un marco teórico o con una crítica. Y bueno, Julia Kristeva es como el caballito de batalla, porque muchas de las reflexiones uno dice, bueno, sí, o sea, está sobre esto. Entonces, cuéntanos un poco eso, siguiendo con esta línea, ¿no? ¿Cómo es? Ay, me encanta que me hagas esa pregunta, porque va muy aparejada con la transformación de la que hablaba antes, ¿no? De los primeros libros. Uy, se oye. Estamos entrando en otra parte de la conversación. Como que todavía está así, ¿verdad? Ah, no, ya está mejor, ¿verdad? Ya está bien. No, sí, ¿sabes? A lo mejor no debería contar esto, pero lo que digo en Puebla se queda en Puebla, ¿no? No, a mí, yo casi nunca fui a talleres literarios, pero uno al que fui me corrieron porque no estuve de acuerdo con lo que el escritor que era nuestro instructor pensaba sobre Octavio Paz. Salí disparada del taller, me dijeron, gracias por participar. Y realmente era más bien una cuestión, ni siquiera era yo tan conocedora de la obra, era más bien la postura juvenil, ¿no? en el momento, pero creo que había un poco este tipo de energía, ¿no? Este tipo de postura, ¿no? De provocación, incluso si lo quieres llamar así. Y creo también, o sea, aparte del temperamento, Contreras y contrario, yo no estudié literatura. Entonces yo estudié de licenciatura, estudié sociología y después ya mis estudios de posgrado fueron de historia. Y bueno, yo estudié sociología en la UNAM aparte, o sea, éramos hiperteóricos. Yo soy todavía parte de la generación que teníamos un seminario no obligatorio que armábamos entre los estudiantes de un semestre para leer el capítulo 24 del Capital. Me lo sé todavía muy bien, ¿no? Y me ha servido mucho, por cierto, ahora con todas las pláticas sobre neomaterialismos y acumulación y devastación y extractivismo, perfecto, muy útil. Pero bueno, a lo que voy es que sí tenía como lecturas muy extrañas y una combinación de lecturas muy extrañas. Había leído, digamos, poesía canónica mexicana con mucho gusto y con mucho detenimiento. Digo, haber transcrito poemas enteros, muchos, de López Velarde, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, a mí me marcó de múltiples maneras y López Velarde sigue siendo uno de mis poetas favoritos. Yo lo hice en una clase de taquimecanografía, por cierto. Me pidieron transcribir
para el libro que nos publicaban al final de año y yo transcribí algo que tenía en casa, que eran los poemas, una obra completa de López Velarde, pues transcribí mis poemas favoritos y ahí están. Bueno, pero había leído, no sé, los poetas que leemos cuando iniciamos, Vallejo, había leído Neruda, por fortuna leí mucho de Rosario Castellanos, ¿no? Y después empecé a leer mucho teoría. Y mucho de lo que estaba aprendiendo, tanto en la maestría como en el doctorado en historia, tenía que ver con teoría del cuerpo. Y la conversación sobre género y feminismo, a diferencia de en la Academia Mexicana, era una conversación ineludible en Estados Unidos. Entonces yo creo que hubo esta, y claro, estaba también leyendo poesía gringa, y poesía aparte no canónica gringa, sino poesía experimental estadounidense, sobre todo mujeres, y sobre todo mujeres que escribían poesía que ahora, bueno, no sabía qué era eso en ese entonces, pero que ahora sería fácil definir como poesía documental, ¿no? Entonces eso tenía mucho sentido para mí. Yo como historiadora estaba lidiando continuamente con documentos y enfrentándome a qué significa leer documentos. ¿Qué derecho tengo yo para interpretar esta voz, ¿no? Que ahora es una pregunta ineludible cuando estamos escribiendo lo que sea. Lo que significa el tiempo, ¿no? El tiempo que ha pasado y el tiempo del presente, en fin, un montón de cosas que son fundamentales para el historiador, para la historiadora, pero que eran fundamentales y a mí me siguen pareciendo, son fundamentales para la escritora, pero que en esa época las escritoras, los escritores no se los planteaban como fundamentales, sino como algo más como aleatorio. Ahora es una cuestión completamente fundamental. Si no estás discutiendo eso, va a ser bien difícil que podamos entendernos, ¿no? En cuanto tal. Entonces, creo que fueron una parte del temperamento, otra parte de mis lecturas no canónicas, literarias, y otra parte de mi entrenamiento académico. Yo, a diferencia de muchos escritores que se quejan de cómo la academia es una camisa de fuerza y cómo es tétrica y terrible, digo, lo estoy diciendo en una universidad, ¿no? Siempre he pensado que a mí me ha regalado herramientas también para pensar el acto de escribir, la práctica de la escritura, o sea, no solo los temas, sino la práctica en sí misma. Y yo creo que por eso salieron esos libros que en efecto eran muy extraños, eran bastante raros, que podrían haber sido parte de otro tipo de tradiciones, no necesariamente la mexicana de fines del siglo XX. Y tal vez les pasa a esos libros lo que le ha pasado a algunas de mis novelas, que creo que se leen mejor ahora que cuando fueron publicadas originalmente, ¿no? Y por eso un poco con arrojo y otro poco medio irresponsablemente, pero también pensando en esta posibilidad, es que estamos republicando casi todos mis libros, los estamos reeditando ahora con Random House. Creo que este es el momento, se comunican bien con este momento. Por estas, entre otras, digamos, por estas prácticas de lectura, por y por este tipo también de preguntas que surgen cuando tenemos que hacer estas exploraciones de otro tipo, ¿no? Ya. Sí, si quieren, claro, si quieren algo. Oigan, para sí, que lea, ¿no? Bueno, es una pregunta que no va relacionada directamente con el libro, aunque siempre esta pregunta va relacionada con lo que escribimos. ¿Qué autoras mexicanas contemporáneas crees que son imperdibles, que necesitamos leer, o que para ti lo son? No, pues un montón, esa es la cuestión. Me encantan sus preguntas y no nos pusimos de acuerdo, pareciera ser que sí. Hay un montón, bueno, empezando con Sara Uribe, que generosamente escribió el prólogo de este libro. A mí su poesía y el libro que acaba de publicar sobre Rosario Castellanos me parece excepcional, me parecen realmente muy, muy, muy buenos. Y hay un montón, mira, o sea, detesto decir esto porque es alumna de nuestro programa, pero Alaíde Ventura, que publicó esta novela Entre los rotos y que está por publicar otro novelón maravilloso,
O sea, yo creo que hay que leerla. Acabo de terminar de leer el libro de cuentos de Gabriela Mirabete, de Gabriela Damián Mirabete, que escribe ciencia ficción, que es precioso. La canción Detrás de todas las cosas me parece maravilloso. El trabajo que está haciendo poeta, pero ahora transformada también en observadora muy, muy detallada de la naturaleza, del trabajo de Mónica Nepote, por ejemplo, creo que es también fundamental. Bueno, o sea, leer a Yasnaya Aguilar ahorita en este momento es la intelectual de nuestro tiempo, es indispensable. Estaba leyendo, de hecho, por sugerencia de Yasnaya, leía a Gladys Tsutzul, que escribe sobre todo más teoría, cuestión así, pero la maestra de Gladys es esta otra escritora que acabo de leer unas cartas muy bonitas, Raquel Gutiérrez. Unas cartas para mis hermanas más jóvenes se llaman, una preciosidad también. Entonces yo creo que tenemos para dónde escoger, ¿no? Hay una generación muy diversa de escritoras que están explorando más el crossgénero, me parece también, que no son nada más poetas, y siempre dicen, son poeta, narradora, vende pan, hace esto, hay como una complejidad, ¿no? de una explosión del género en cuanto tal, y me gusta mucho eso, que no tenemos esa noción ya como en mi generación de que hay una escritura de mujeres. No es cierto, hay muchas escrituras, algunas con más aciertos que otras, algunas digamos con más cercanas a uno como lector, ¿no? Pero por fortuna creo que ahorita se me van nombres de la cabeza, sé que tengo por ahí cosas que no me estoy acordando, y qué bello, ¿no? Es decir, que no es por dificultad de chin, tengo que buscar y andar en los rincones, es porque hay una explosión y me parece muy bien. De ahí a pensar que exista un boom, ya es otra discusión muy distinta. Me parece que tenemos que seguir haciendo un trabajo muy grande para que se publiquen bien a más mujeres, porque no es cierto que ahorita ya hay muchas mujeres y pobres hombres no los publicamos, tampoco eso me parece cierto. Entonces creo que siempre ha habido escritura de mujeres, siempre ha habido un montón de escritoras. Yo le debo un montón a muchas mexicanas y a muchas más allá en el mundo. Creo que también es cuestión de poner atención a lo que está pasando, y también por eso le estoy muy agradecida a la universidad, porque es justo en estos espacios también donde está la posibilidad de dirigir la mirada, no a donde van las ventas, ¿no? necesariamente, sino a donde está algo extraño sucediendo, algo para lo que todavía no tenemos nombre, pero que puede ser importante para nuestras vidas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Bien, pues para que también formen parte de este conversatorio, seguramente, bueno, también sabemos, no puede ser presentación de poesía si no se leen poemas, ¿verdad? Entonces, si quieres ir leyendo algo, en lo que ustedes piensen, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerle a Cristina Rivera Garza para interactuar y dialogar sobre esto que hemos estado hablando aquí, o algo que se nos haya pasado comentar que crean importante. ¿Saben lo que yo tengo ganas de leerles un poema que es el que es como mi vestidito negro, es el que he estado leyendo en varias presentaciones, pero creo que está bien leerlo. Es el de las feministas, porque cuando publiqué este poema, ustedes están muy jóvenes en la universidad, y para ustedes decir la palabra feminismo se dice demasiado, ya está así como, come on, ¿y cuál ola de feminismo y de las que existen? Es una complicación. Pero hubo un tiempo, ahora está la abuelita Rivera Garza contándoles, hubo un tiempo en que pronunciar la palabra te volvía sospechosa ante tus interlocutores. Hubo un tiempo, de hecho, en que a mí personalmente me dijeron, si quieres que te tomen en serio en México como escritora, por favor, no pronuncies esa palabra. O sea, si te van a tomar en serio, va a ser
porque evitas pronunciar esa palabra. ¿Se acuerdan que empezamos toda esta conversación sobre, sobre trabajar con un lenguaje que te impide escribir lo que quieres escribir? Un poco es lo mismo, ¿no? O sea, eso eres, pero si quieres que te tomen en serio, mejor no. Entonces, claro, siendo Contreras, ¿no? Siendo contraria, dije, no, pues entonces tengo que escribir el poema de las feministas. A lo mejor ahora ya sería hasta un lugar hipercomún, pero en su momento no lo fue tanto. Entonces, estas son las feministas, muy relacionadas a Tijuana también, por cierto. Entonces, pronunciaban la palabra, la escupían, la celebraban, corrían. Atrás de este vocablo debe oírse el pasar del viento. Hablaban a contrapelo, interrumpiéndose, tan descaradamente. Vivían a la intemperie, que es el mismo lugar donde sentían. Supongo que así nacieron. No sabían de refugios, de techos, de amparos, de patrocinios. Estaban heridas de todo, y todo aquí quiere decir la historia, el aire, el presente, el subjuntivo, el contexto, la fuga. Agnósticas más que ateas, impactantes más que hermosas, vulnerables más que endebles, vivas más que tú, más que yo, estoicas más que fuertes, dichosas más que dichas, intolerantes, sí, a veces. Mencioné ya que eran brutales. Caminaban en días de iracunda claridad como musas de sí mismas. Eso ocurría sobre todo en el invierno, cuando los vientos del Santana iban y venían por los bulevares de Tijuana, arrastrando envolturas de plástico y el polvo que obliga a cerrar los ojos y negar la realidad. A la orilla de todo, bamboleándose, eran la última gota que cuelga de la botella, la mítica de la felicidad, o la aún más mítica que derrama el vaso y el sexo, impenetrable en la mismidad de su orificio. Y caían. El colmo, la epítome, el acabose. Por debajo de estas frases debe olerse el tufo que deja tras de sí el viento horizontal. Supongo que solo con el tiempo se volvieron así. Con hombres o sin ellos besaban labiodentalmente y se mudaban de casa y se cambiaban los calcetines y preparaban arroz y bajaban las escaleras y tomaban taxis y no sentían compasión. Decían, este es el viento que todo lo limpia, y pronunciaban la palabra enfáticas, tenaces, prehumanas. Tajantes, sí, con frecuencia. Conmovedoras más que alucinadas, sibilinas más que conscientes, subrepticias más que críticas, hipertextuales, claridosas. Estoy segura de que ya mencioné que eran brutales. Fumaban de manera inequívoca, cambiaban de página con la devoción y el cuidado minimalista de las enamoradas. Siempre andaban enamoradas. En los días sequísimos del Santana, elevaban los rostros y se dedicaban a ver. Podían pasar horas así. Esas aves que sobre sus cabezas remontaban lúcidamente el antagonismo del aire. Y el Santana, y aquí debe oírse una y otra vez la palabra, una y otra vez, despeinaba entonces sus vastas cabelleras ariscas, sus cruentas pestañas, una y otra vez. Muchas gracias. Bien, pues abrimos una ronda de intervenciones. Sí, adelante,
¿Qué hacemos? ¿Le pasan el micrófono, por favor? ¿Se escucha bien? Sí.